Hola, ¿cómo están? Soy el estudiante Llano Salomé José Bryan de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la carrera profesional de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales. Hoy en el curso de Electrometalurgia hablaremos sobre la evaluación de la corrosión por sales fundidas mediante técnicas electroquímicas del acero 2 un cuarto cromo, ion 1 molibdeno, usado en calderas. Para comenzar, se evaluó la corrosión por sales fundidas en este tipo de aceros en una mezcla de sal de 20%, sulfato de sodio y un 80% pentóxido de vanadio, por métodos electroquímicos, en el rango de temperaturas comprendidos entre 400 a 650 grados centígrados. Los ensayos electroquímicos mostraron una buena confiabilidad, ya que los resultados no variaron demasiado con otros previos realizados, con diferentes técnicas electroquímicas. El fenómeno de la corrosión a alta temperatura por depósitos de cenizas que presentan los tubos de sobrecalentador y recalentador de una caldera indica que el sodio, el oxígeno y el vanadio son las principales especies dominantes responsables de este proceso. La deposición de ceniza es inevitable y se lleva a cabo por diferentes procesos dependiendo de la naturaleza química y del tamaño de partícula, por difusión, por condensación o por procesos de impacto. Del diseño de la caldera y de los quemadores, de los factores operacionales tales como la temperatura de llama, composición y temperatura de los gases de combustión, la temperatura de la superficie de los tubos intercambiadores de calor, la velocidad del flujo de gases, de la práctica de los soplados de hollín y del grado mismo de ensuciamiento de la caldera, podemos ver que utilizamos esta formación de depósitos. El diseño de tales componentes se ha basado principalmente en los requerimientos mecánicos. Sin embargo, es claro que el mecanismo primordial limitante es su vida operativa por la corrosión. Entonces, de los componentes metálicos del generador de vapor, la turbina, el condensador, los calentadores de agua y demás equipos de centrales eléctricas se encuentran expuestos al esfuerzo según la temperatura, según las sustancias que corroen y a muchos más factores. En la siguiente gráfica, el fenómeno de corrosión depende exponencialmente de la temperatura, de la superficie externa del metal, siendo mínimo daño cuando estamos a temperaturas de 580 centígrados, normal hasta 600 centígrados, pero ya hay un daño severo cuando llega a los 625 grados centígrados y de carácter catastrófico por encima de este. Quiere decir que por encima de esta temperatura los daños son casi irremediables. Además, las irregularidades en el mecanismo de corrosivo pueden indicar fallas prematuras o fracturas catastróficas a corto o mediano plazo. Las técnicas de evaluación electroquímicas. Las técnicas electroquímicas son un método de investigación para valorar la cinética y mecanismos que reaccionan de manera anódica, disueltos del metal, y reacción catódica, reducción del oxígeno. La técnica de medida de resistencia de polarización lineal, la discriminación a altas resistencias del electrolito para calcular la cinética de corrosión y su resistencia anódica, se mide en una combinación de la transferencia de carga y la resistencia de la polarización. En el siguiente gráfico, en la parte izquierda, podemos apreciar que para este estudio de corrosión por sales fundidas, mediante técnicas electroquímicas, se hizo un arreglo experimental donde se usó una celda electroquímica conectada a un analizador de impedancia y a un computador. Y por el otro lado tenemos en el electrodo de referencia y contraelectrodo que se utiliza un alambre de platino protegido por un tubo cerámico de alúmina y una membrana de cemento cerámico para que no haya contacto entre ellos. Y como ninguna superficie que no sea el medio corrosivo, además de controlar el área dentro del medio corrosivo, como el platino es muy estable y reproducible, se usó un electrodo de referencia y contraelectrodo, como se puede visualizar en la imagen de la parte derecha. Los resultados del análisis
nos da a conocer con exactitud el funcionamiento de la celda electroquímica. Fue necesario para saber el potencial de los electrodos antes del ensamblaje de la celda. También podemos verificar que la velocidad de corrosión se determinó por medio de las curvas de polarización mediante extrapolación de las regiones del tafel hacia el potencial libre de corrosión. La polarización electroquímica a 400 centígrados para un acero férrico 2,1/4 cromo 1 molibdeno. Típicamente las regiones de pasividad y actividad para los materiales que se exhiben en la transición activo-pasivo, que puede ser identificada, y para sistemas de corrosión bajo control disfuncional, frecuentemente exhiben un traslado de potencial de la región del potencial lineal identificado como segmentos depolarizados anódicas y catódicas. Según los ensayos electroquímicos, se observó que al aumentar la temperatura, la densidad de corriente anódica también aumenta, por lo cual esto incrementa la velocidad de corrosión y además la resistencia a la polarización disminuye. Esto se debe a que la resistividad del electrolito va disminuyendo con el aumento de temperatura. Y para finalizar, la resistencia de la polarización lineal implementa pequeñas polarizaciones cerca de los 10 milivoltios en un electrodo de prueba en ambos sentidos y recopila la corriente resultante como se observa en la figura. Con la técnica de resistencia a la polarización lineal se obtuvo los datos de resistencia a la polarización con las pendientes anódicas y catódicas o constantes de tafel. La difusividad y la concentración de los oxidantes activos son dependientes de la temperatura, la cual es una combinación del efecto cinético y termodinámico que ocurren en esta. Aquí tenemos la tabla que corresponde a lo anteriormente mencionado, donde nos indica, según la temperatura, la pendiente de tafel, los RP y la impedancia. Para finalizar este análisis de resultados, se tiene que la temperatura es un factor muy importante en la degradación del material, ya que fluidifica el electrolito y acelera el ataque corrosivo, como se observó en las gráficas que se han mostrado anteriormente. Además, se observó que hay una corrosión uniforme sobre el metal por la inspección visual y las gráficas potenciodinámicas obtenidas. Eso sería todo. Muchas gracias.